Llegar early a la narrativa siempre ha sido clave. Y si no me crees, poncero, poncera, acuérdate de uno de los grandes airdrops de CryptoSquad, Lighter. Y sí, no te preocupes, hoy no vamos a hablar de Lighter, vamos a hablar de dos perpetuos. Uno de ellos, que ya os hemos comentado en algún vídeo, pero en el que hoy vamos a hacer algo que os gusta, cálculo de valor por punto. Y el otro es un perpetuo que acaba de llegar nuevo, que merece mucho la pena farmear, porque estamos haciendo un 2x1 tanto en su L1 como en este perpetuo, y algo muy importante. Tampoco lo digas mucho, pero está vaqueado por Founders Fund. Sí, el mismo que vaqueó también en su momento a Lighter. Así que, poncero, poncera, si la narrativa por lo que sea se te hace cansada, recuerda que siempre puedes volver a farmear testnets. La narrativa es la que es y tienes que aprender a acostumbrarte, porque lo que da pereza da dinero. Así que sin más dilación, dentro vídeo. Bien, poncero, poncera, pues aquí os presento a 01 y dices, oye, ¿qué pasa? Que aquí me estás hablando en idioma robot, ¿no? Con los típicos 1001 como si fuera código binario. No, bueno, he llamado así, pero este perpetuo en realidad no es un perpetuo de un proyecto que sea ajeno a una red, sino que en realidad va a ser, por así decirlo, el perpetuo alfa de una L1 que va a salir y que además la mainnet tenemos que ha salido en el día de ayer, es decir, en la madrugada, que se llama N1. Y aquí lo tenemos, efectivamente, DEX PERP, ¿de acuerdo? Decentralized Exchange for Perpetual Futures, ¿ok? O sea, lo que tenemos entonces es un nuevo perpetuo en el que se puede resultar muy interesante farmear, y no por lo que tengamos aquí, porque sí, bueno, tiene una ejecución rápida, buenos productos, lo que se espera también incluso es que dentro de poco se pueda operar con la BAUL, más de 20 mercados diferentes, es decir, que está en ese proceso. Aquí tenemos también esa private testnet que se puede utilizar, pero que es la testnet de N1, no de 01 como tal. Y luego también tenemos algunos resúmenes de los puntos que vamos a ver ahora. Entonces, ¿por qué es interesante utilizar este perpetuo? Bueno, vamos a venir aquí dentro para echarle un vistazo un poco más detallado y vamos a poder ver pues que es un perpetuo más, ¿de acuerdo? Es un perpetuo en el que nosotros vamos a poder operar acorde a nuestra estrategia. Ya sabéis que desde CryptoSquad siempre lo que nos gusta es hacer delta neutral. Y bueno, luego aquí lo que tenemos es que se ha añadido, por ejemplo, hace relativamente poco, hace 2 días, que vamos a poder tradear ya también incluso utilizando stop loss y take profit, algo que no teníamos, aquí incluso en las propias límites podemos ajustar, algo que no teníamos desde hace 2-3 días. Aquí nosotros en mercado podemos hacer cualquier orden, abrimos cualquier orden, ¿de acuerdo? Y luego a partir de aquí, si nosotros queremos meterla a mercado por lo que sea, luego podemos ajustar aquí, como podemos ver, ese take profit y stop loss. Pero atención, llevar cuidado porque vas a asimilar con Hibachi. Aquí nos tenemos que fijar dónde está el open interest y dónde está el volumen para abrir una posición u otra. Porque claro, lo que no puedes hacer a lo mejor es abrir una posición de apalancamiento, pongamos a lo mejor de aquí, por ejemplo, fijaos, en XRP tenemos 65.000 de volumen y luego tenemos un open interest de 15.000. Lo que no podéis abrir a lo mejor es meteros aquí con un 10x y meterle 5.000 porque vais a ser vosotros el open interest. Entonces hay que llevar mucho cuidado con las operaciones y el tamaño de ellas. Por eso siempre en este tipo de narrativas tan early lo que aconsejamos es Bitcoin, Ethereum y ya, pues como mucho, Solana con cuidadito, ¿vale? De esa forma nosotros, como hemos dicho, estamos utilizando un nuevo perpetuo para farmear porque sí va a tener puntos, porque sí va a tener token. Y además estamos haciendo algo muy interesante que os vamos a enseñar ahora. Luego aquí, ¿qué es lo interesante que nosotros tenemos? Bueno, fijaos en el leaderboard, ¿vale? En el leaderboard que tenemos aquí, podemos ver que en los 7 últimos días, aquí lo tenemos, ¿de acuerdo? Nosotros podemos venir aquí a volumen, 7 días, y podemos ver, fijaos, cómo haciendo 1.000.000 simplemente nos metemos dentro del top 100. Y si hacemos medio millón, nos metemos dentro incluso del top 150, porque a partir de aquí ya el volumen de trivia empieza a bajar. Es decir, que no es nada descabellado el hacer una semana de un farmeo duro, que además ahora vamos a decir los motivos del por qué es interesante meterle caña ahora, y ya lo digo, es porque a partir de esta semana comienzan los puntos. Entonces, lo interesante es darle la caña ahora, de verdad, para posicionarnos esas primeras semanas, como hemos hecho en Lighter, como hicimos en su momento en Pacífica, como hemos hecho en los demás, y de esa forma nosotros nos podemos posicionar para cuando venga más gente, cuando se anuncien noticias que sean más bully, ya sabéis, el storytelling tan importante, y que de esa forma, pues como podemos ver aquí, nosotros, fijaos, ¿de acuerdo? Top
100 menos de 1.000.000 de volumen. Haciendo 500, 300.000 nos metemos en el top 200. Es decir, que es algo que no es nada difícil hacer. No hay muchos usuarios utilizando prácticamente la plataforma y como os digo, o sea, en realidad es muy fácil escalar porque en ese top 200 nos metemos fácilmente con 500.000 de volumen. ¿Y qué es lo chulo de aquí? Porque va a empezar ahora también lo que nosotros bueno, lo que se considera como la Point Season, en el que van a ser algunas semanas más, que ahora vamos a pasar a hablaros de ello, el unirse a un clan. ¿Por qué? Porque a pesar de que aún no se ha especificado qué beneficio va a dar el clan, muy probablemente el hecho del volumen que podamos mover, los trades, el win rate, etcétera, probablemente nos dé una especie de busteo de puntos, ¿vale? ¿Y cuál es nuestro clan? Pues aquí lo tenemos, el clan Titanium, ¿vale? Entonces, es tan sencillo como uniros a nuestro clan, en el que ya hemos movido 4,6 millones. El PNL, pues bueno, aquí la gente ya sabemos que va haciendo delta neutral fuerte. Entonces, si aquí tenemos menos 6,5, probablemente en otro tengamos más 6,5, ¿de acuerdo? El win rate la verdad es que no está nada mal. Entonces, probablemente alguien se haya ultra apalancado para mover volumen. 23 miembros, como os decimos, y que muy probablemente cuando nosotros comencemos, cuando comience la season de puntos, vayan poco a poco anunciando qué tipo de beneficios va a dar el formar parte de un clan. Entonces, nosotros vamos a poner el código con las invitaciones que nos queden, porque ya sabéis que primero va a nuestra comunidad privada de Crypto Squad y con esas invitaciones automáticamente os podréis añadir dentro a utilizar 01 y luego desde ahí en clan os adherís al clan Titanium, ¿de acuerdo? ¿Qué beneficios pueden ser los que se den dentro del clan? Evidentemente, busteo de puntos. Le sea lo más normal, también probablemente también den algún descuento de fees, pero sobre todo lo que se suele dar son busteo de puntos, que ya sabéis que es lo que vamos buscando cuando farmeamos este tipo de perpetuos. Bien, ¿y por qué es interesante 01? Bueno, 01, como hemos dicho, es el perpdex de esta red, de N1. ¿Vale? ¿Y qué ocurre? Pues que esta red tiene una financiación, como ya sabéis, siempre hay una fase que es la fase semilla, en la que hay diferentes venture capital, proyectos, fondos, que lo que hacen es que invierte en una fase que luego les proporciona una serie de tokens en el momento en el que sale el launcheo del propio token. ¿Y qué es lo interesante? Pues que desde el 13 de septiembre de 2023, en el que se levantó una financiación de 5 millones, porque luego pues entró la fase estratégica en la que también invirtió Black Pine, no se sabe aún lo que ha invertido, y a partir del 14 de mayo de 2025 también se consiguió levantar 2 millones de dólares. Pero lo interesante aquí que tenemos, en la fase semilla, en esa fase primera donde va a salir la red, tenemos que Founders Fund es uno de los líderes de esa ronda de financiación. Muy probablemente, pues si tenemos que de los líderes haya metido por lo menos entre 1, 2 o 3 millones de dólares. Y luego DAO5, Triton Capital, y luego Spencer Noon, pues haya metido también otra parte. Pero lo que tenemos es que estos dos han sido los que más han aportado en esa fase semilla. Founders Fund, ya sabéis que es uno de los venture capital mejores que existen, que han financiado proyectos de la hostia y que además también, recordad que también financiaron el proyecto de Lighter. Entonces, por eso es tan importante llegar early a la narrativa. Bien, y el sistema de puntos, un programa total de puntos de 10 millones. Cada distribución van a ser los lunes y evidentemente el eligible activities, es decir, los criterios por lo cual se van a dar esos puntos va a ser por el volumen de trading, que es lo que buscan todos los perpetuos para maquillar las estadísticas, para llamar la atención de los traders. Luego también, evidentemente, la liquidity provision, que cuando se abra la vault, que aún no se ha abierto, pues muy probablemente cuando nosotros depositemos liquidez también va a haber un boost de puntos similar a lo que pasa en Extended. Y luego también por la participación en esos eventos que harán de competiciones de trading, etcétera. Ahora, la Private Mainnet, ¿qué es lo que tenemos? 10 semanas por delante, ¿de acuerdo? Esas 10 semanas en las que nosotros tenemos, lo que importa es mover ese volumen por lo menos por ahora. Y claro, dices entonces, ¿pero qué es lo que va a contar más a la hora de moverlo? Pues ya lo hemos dicho, el volumen. O sea, es que aquí no tenemos que complicarnos en decir el Open Interest, no, ahora mismo lo que nos interesa es el volumen. Sistema de puntos, como he dicho, son 10 millones cada lunes. Bien, y recordad que es importante estas 10 primeras semanas porque vamos a tener un reparto total aquí de esas primeras 10 semanas de 3,7 millones de puntos. Luego tendremos 8 semanas después de esas 10 en las que habrá 2.300.000 puntos y luego tenemos la Public Mainnet, ¿de acuerdo? En total, lo que aquí tenemos, la distribución son 375.000 puntos a la semana, 296.000 y 156.000. Es decir, que estas 10 primeras semanas son clave
para poder posicionarnos dentro de 0,1. Bien, y como veis, aquí tenemos 3,75, 2,37, 1,87. Aquí faltan aún unos cuantos millones de puntos dentro del program Total Points. ¿Cuáles son? Pues aquí lo tenemos. 1 millón de puntos a recompensas de la comunidad, muy probablemente también vaya a ser algo similar como el Educator Program, todo esto. Y luego también otro millón de puntos para el programa de liquidez. Entonces, prácticamente lo más importante va a ser estas 10 primeras semanas. Luego, obviamente, conforme vaya pasando el tiempo, pues cada vez la recompensa es menor, la distribución es mayor, la dilución es mayor y por lo tanto es más difícil obtener puntos. Por lo tanto, la clave es darle caña ahora, estas próximas, más que 10 semanas, yo diría que las próximas 4 o 5 semanas, que sea donde mejor nos podemos posicionar y donde más puntos podemos hacer. Bien, ¿y qué es lo interesante? Ayer puse esto, ¿de acuerdo? En unas horas tendremos la mainnet de N1. Y ojo, cuidado a esto, porque utilizando 0,1 también estamos farmeando a la misma vez la red de N1. Aquí, por ejemplo, tenemos a Cited que decía, yes, as we are part of N1 Ecosystem. Es decir, que sí, aquí preguntaba, por ejemplo, un usuario si utilizando 0,1 estaban dando también puntos para la N1 Point Season, ¿de acuerdo? La que también va a empezar y que por lo tanto, bueno, Season o Rewards o lo que vayan a dar, distribución, token, lo que sea. Pero lo que está claro es que utilizándolo sí que tenemos, por así decirlo, recompensas, es un 2x1, tanto estamos farmeando la red sin utilizarla, la de N1, que la podéis utilizar también, pero sobre todo lo importante es que estamos utilizando 0,1 haciendo ese 2x1 en transacciones. Y lo interesante, como te decía, el storytelling, Founders Fund, es que está detrás. Y si está Founders Fund detrás, es un proyecto que por lo menos parte de una seriedad mayor que podría tener otro cualquiera. Y aquí el anuncio oficial de 0,1 Private Mainnet is officially live, es decir, que ya tenemos la mainnet privada, ahora mismo está funcionando y lo que me parece interesante que antes he leído es que se confirma esto de las 10 semanas, ¿de acuerdo? Ahora vamos a tener una campaña privada en la que ya sé que para entrar necesitáis invitación, donde va a durar 10 semanas. Y los usuarios van a conseguir esos puntos, como decíamos anteriormente, principalmente en el Trading Volume, Liquidity Provision y también otros eventos determinados por 0,1. Es decir, que si 0,1 dice, oye, vamos a hacer una competición de trading, habrá que meterse, ¿vale? Y luego aquí también importante, dice que durante la mainnet privada el equipo 0,1 va a estar centrada en intentar mejorar la comunidad y empezar a formalizar partnership with institutional participants who will shape the next phase of 0,1 growth. Es decir, que aquí también ellos van a empezar ya a moverse para cerrar acuerdos que, bueno, interesantes sobre todo porque son participantes institucionales. Eso es lo que a mí me ha resultado muy bullish a la hora de leerlo, ¿de acuerdo? Así que sí, como nos pone aquí en E1, porque esto lo ha subido 0,1, ¿vale? Mainnet Mode Day 0,1. Es decir, que ya comenzamos hoy. Es el mejor día ya para empezar cuando salga el vídeo y darle caña a tope. Y fijaos, esto no es cosa de hace poco, de que esto lo haya hecho las cosas rápidas, no. Fijaos en este tuit, por ejemplo, el 19 de abril, en el que veíamos cómo la primera testnet de N1 estaba en ese momento ya online, ya se podía utilizar. Y aquí, pues, por ejemplo, había que mandar un DM pues, para poder utilizar esa testnet de forma privada. Así que sí, fijaos también además aquí, nos aparece All Asset, All Markets, One Chain, Trade Today, tal, vaqueado por Founders. Ya sabéis que esto es la narrativa que te permite dar legitimidad a tu proyecto y sobre todo atraer usuarios. Y bien, señores, como muchos sabréis, porque estoy seguro que algunos de vosotros o muchos estaréis ya apuntados a la lista de espera de Crypto que ya hemos cerrado, ya no se puede acceder. Entonces, a partir de ahora, ya nosotros, cuando hagamos la reapertura, que calculamos que será durante este mes, por eso hemos hecho ya el cierre de la lista de espera, contactaremos con todos los que os habéis preocupado por acceder a esa lista de espera de Crypto Squad. Y sí, en Crypto Squad, ya sabéis que nosotros, otra cosa no, pero siempre ponemos pruebas, capturas de pantalla porque no nos gusta, como mucha gente de X y de YouTube, de aquí hemos hecho no sé cuántas. No, nosotros mostramos resultados no nuestros, que al final yo creo que lo que hagamos Les y yo, pues bueno, os puede gustar más o puede gustar menos, sino de nuestra comunidad, que es brutal. Y aquí, pues, por ejemplo, podemos ver cómo en CryptoQuest hace dinero, suba o baje el mercado, simplemente. Se sube, tendremos las herramientas para saber si sube, por lo tanto ir en long, y al igual que también tenemos las posiciones para ir en short, es decir, cuando el mercado vemos que está débil, en los repuntes entramos en short. Tenemos, para mí, una de las joyas de la corona, que dudo mucho que haya en cualquier grupo de Telegram o grupo de Discord, que tenemos un bot que nos avisa sobre los scam pump
que hay, es decir, manipulaciones de proyectos en los que se da una subida de un porcentaje que no lo guardamos y a partir de ahí la gente de CryptoSquad entra en Short para pagarse esas membresías y para poder seguir aprendiendo prácticamente de forma gratuita, porque ellos lo que hacen es que se generan eso, pagan la membresía y ya lo demás va poco a poco corriendo. Y aquí podemos ver trade de 800%, 699, 230, de todo tipo. ¿De acuerdo? Bien, y en el día de ayer teníamos, por ejemplo, como MB Economy, decía, aprovechando la bajada mientras estábamos en la clase. Fijaos los alumnos que tenemos, que estos son los típicos que se estaban atrás y hacían un poco lo que querían. La de Hibachi la tienen delta neutral y viendo la bajada, lo que hemos hecho, lo que llamamos es delta neutral refinado. Cerramos, en este caso, el long y dejamos el short abierto, moviendo las límites para evitar que si sube, se nos cierra la operación. Con la seguridad que dan estos cracks y lo que venía diciendo la posible nueva bajada, esta tarde ha caído 1000. Efectivamente, ayer avisábamos que con lo que había pasado con el dron en Irán, pues que muy probablemente el mercado podía seguir cayendo y efectivamente cayó. Y aquí tenemos como pues MB Economy se ha sacado 1000 pavos en una tarde, en unos minutos, en media hora, no sé el trade que habrá hecho. Le hemos dado la enhorabuena, evidentemente, desde CryptoSquad. Bien, ¿y por qué decía MB del aviso que habíamos dado? Pues bueno, antes de la gran caída que nos llevó ya a los 73.000, avisábamos en los long que teníamos que se cerraban, ¿de acuerdo? Que quien estuviera en short que siguiera, porque podía seguir cayendo, debido a que Estados Unidos había derribado un dron iraní en el mar de Arabia. Habíamos visto también, incluso ya ahí hablando un poco de clase de historia, de ese estrecho ahí que tenemos de Hormuz, luego también el de Omán, y que como los barcos norteamericanos pues estaban ahí provisionando, veíamos que el BIS subía, el petróleo subía, stock baja y cripto baja. Here we go again. Entonces la gente pues entró de nuevo en short, cerró los long que podíamos tener y así, de esa forma, en CryptoSquad la gente gana, suba o baje el mercado. Si sube en spot, estupendo con las compras que puedan hacer, longs, etcétera, y si baja el mercado, pues con esos bots y también con acceso a estas noticias, pues obviamente también se gana cuando baja el mercado. Y bueno, pues aquí podíamos ver de nuevo, antes incluso MB de nuevo, antes de que empezara todo a ponerse la cosa fea, con el scam Pambot, que nos avisó de un scam en el token de Merlin, ¿vale? Merlin L1, una L1 de Bitcoin, que veíamos en la clase de ayer. Lo interesante que es saber en qué narrativa entra para sortear o no, ¿de acuerdo? Porque habrá algunas subidas que puedan seguir aún escalando aún más y otras que sabemos que son evidentemente hechas para liquidar algunos short que hay puestos y evidentemente ganar tanto ellos como ese propio exchange. Luego aquí también, por ejemplo, Ray me hablaba de ese bot, ¿vale? El Scam Pam Bot, que está funcionando de maravilla en 3 operaciones con poco side, que al final es lo que la gente pues más o menos puede manejar. Se ha sacado 3 sueldos promedios de su país. Es decir, que esto es lo interesante también, que no solamente poder pagarse membresías, sino también, joder, pues poder vivir en tu país, poder seguir pagando tus facturas, y en eso nos preocupamos sobre todo en CryptoSquad. Aquí, por ejemplo, CryptoSniper hablaba de la operativa que teníamos dentro de Apple, que ha salido muy bien, en la que acumulamos en los 250 aproximadamente, y ya sabemos que, lo hemos dicho muchas veces, se longuea las caídas en Tradify y en este caso se sortean las subidas en cripto, porque la verdad es que cripto está, como ya sabéis, dep en RIP. Y luego, para concluir también de nuevo otra más del Scam Pam Bot, en el que veíamos como José, por ejemplo, que está también a tope, nuestro amigo José, sacaba también de nuevo un 235% de profit, ¿de acuerdo? Y aquí les explicaba que era muy obvia porque era una noticia que veíamos que no tiene ningún fundamento, ¿de acuerdo? Y es que iban a abrir como una nueva red social, no sé cuánto, que se iba a utilizar el iris, es decir, una tontería, una noticia que era muy fácil sorteable y de nuevo, pues ya sabemos que no solamente la mayoría de la gente se cree que solo se puede hacer dinero cuando el mercado sube en spot. No, también se puede hacer cuando baja. Bien, y ya para concluir, fijaos en el tweet que nos ponía Les en el día de ayer. Ni 1000 traders diarios en Hibachi. Ese fue el pico del sileo que hubo en Z Española. La realidad es que la media es menor de 300. Fijaos, ¿de acuerdo? Aquí, por ejemplo, tenemos los usuarios diarios y aquí, como veíamos, teníamos ese pico, pero la realidad es que hay menos usuarios aún porque este es del 27 y fijaos ahora como en febrero de nuevo está ahí bajito. Fijaos también en el Open Interest y en el volumen, más de lo mismo, ¿de acuerdo? Ya después de esa subida está bajando de nuevo, tanto el Open Interest como el volumen, y por eso lo interesante es ahora, estas 2-3 semanas que tengamos por delante, seguir farmeando a tope. ¿Por qué? Porque ahora la competencia es menor. Tenemos que en la competencia menor, tenemos que haciendo prácticamente 2 millones de volumen te metes en el top 500, incluso un poco más arriba. Por eso, la tesis interesante es a esas 2-3 semanas. Nadie tiene la certeza de que vaya a ser, ya sabéis, lo de ARC, lo de esa L1 de Circle, pero ¿y si se da? Si se da, ya tenemos todos claro que los puntos van a estar súper demandados, algo similar como pasó con Lighter. Por eso lo interesante es eso, al igual que decimos con 0.1, es darle caña a la narrativa de ahora. El llegar early, como decíamos al principio del vídeo, es la clave para poder obtener los mejores resultados. Bien, y aquí para concluir, ese cálculo de puntos que sé que os gusta mucho.
15 semanas de distribución de puntos. Tenemos que se ha distribuido prácticamente 500.000 a esos 3 million traders. Mentira, ¿de acuerdo? Porque al final hay menos, como sabemos. Y luego también han distribuido 21.000 puntos a los ganadores. Pues bueno, de esas cosas que decimos, ese tipo de incentivos que dan a la comunidad y tal. ¿Qué hay entonces? Han distribuido 21.000 puntos a esos ganadores. Bien, y vamos con el cálculo de puntos, que lo vamos a hacer con nuestro amigo Grok, pero primero con la información que tenemos de SIPA, ¿de acuerdo? De un usuario que tenemos dentro de Hibachi que calcula más o menos los puntos y podemos ver cómo se reparten pues prácticamente 1 millón de puntos semanales. Tenemos la pre-season que llevó de marzo a septiembre con 31 millones de puntos, la off-season en la que teníamos prácticamente 20 días, se repartieron 3 millones, la S1 de Only Season Before TGE, que va a ser esta, la única solamente va a haber, que van a ser 6 millones y medio de puntos. Total, 40 millones de puntos. Si además nosotros contamos con que hay 40 millones de puntos, ¿de acuerdo? Vamos a ir poniéndosela a Grok. Quiero que calcules el valor por punto de un proyecto perpetuo de cripto. Tenemos, como hemos dicho, que se han repartido, volvemos a mirarlo, aquí lo tenemos. Ponemos que se han repartido unos 40 y medio, han pasado una semana, vamos a decir que han repartido 41 y medio. Han repartido 41,5 millones de puntos. Ahora bien, ¿hasta cuánto puede durar? Pues yo creo que, pues como mucho, no, además aquí también, por ejemplo, él lo pone, ¿de acuerdo? 60 millones de puntos. ¿Por qué? Por esas 20 semanas que podríamos tener de más que nos llevaría a verano, que también se puede dar antes, ¿no? Pero vamos a poner, por ejemplo, pues que son 20 semanas más, ¿de acuerdo? Como son 20 semanas más, tenemos que se van a repartir hasta el TGE 20 millones o incluso también 20 millones más. También calcúlalo con 15. Pongamos que finalmente incluso se hace más corta la season, la única season que vamos a tener de Hibachi hasta el TGE, pues también se podría dar ese cálculo, ¿de acuerdo? Luego también quiero que cuente con que se va a repartir, ¿vale? Pongamos, se va a repartir en torno a un 25%, vamos a poner, del supply, que es lo que suele ser normalmente. Si fuera un 30%, pues sería brutal. Pero también quiero que calcules con un 30%, ¿de acuerdo? También es lo que nos parece importante. ¿Y el FDV? Pues vamos a poner un FDV bajito, ¿vale? Vamos a poner, por ejemplo, un FDV de 250 millones o incluso vamos a poner un poco más alto, venga, 350 millones. Vamos a ver qué nos dice Grok. Le venimos aquí, le decimos que le dé a auto y le damos. Y esperamos a que nos calcule. Bien, y aquí tenemos la fórmula de valor por punto, es el porcentaje de asignación, que en este caso hemos puesto ese 25%, entre 100 por el FDV partido de los puntos totales. Y como hemos dicho, entre esos puntos totales serían aproximadamente pues unos 60 millones, aproximadamente 61,5 millones, con un 25% de asignación, con lo que hemos puesto, ¿de acuerdo? Ese 350 millones de FDV nos daría un total de 1,42, pero cuidado, porque si nos sale con un 30% de asignación, llegaría a los 1,7. Además de ello, ¿qué es lo que ocurre? Si en vez de tener no 20 semanas más, sino 15 semanas, que serían los 15 millones, con ese cálculo que tenemos, valor por punto, nos daría a 1,54 dólares. Esto con un 25% de asignación, pero es que con un 30 nos daría casi un total de 2 dólares por punto, que sería algo muy bueno. Obviamente esto lo podéis calcular vosotros también, podéis poner, oye, ponme un FDV más bajito. Yo más o menos lo que calculo que podría tener un FDV sería de esos 350 millones, que nos daría, como hemos visto, en torno a los 1,40 y 2 dólares por punto en Hibachi. Señores, señoras, hasta aquí el vídeo de hoy. Recordad que si os ha gustado, si habéis aprendido algo nuevo, si os habéis fomeado con el cálculo de puntos de Hibachi, recordad, muy importante, tenéis tanto nuestro código de Hibachi con un busteo de puntos y luego también un descuento en fees, y aparte también los códigos que yo de vosotros me daría prisa porque seguramente vayan a volar, que tenemos predeterminados en 01 Exchange. Para concluir, recordaros una cosa, la importancia de nuevo de entrar early a todos estos proyectos. Son varias semanas en las que hay que centrarse para darle caña, y luego que si el mercado mejora, la narrativa y el storytelling funciona, nosotros ya estaremos posicionados al igual que hicimos en Lighter. Para concluir, recordad, tenemos una newsletter gratuita diaria. En la de ayer hablábamos, por ejemplo, de lo que está pasando en los mercados. Entonces, yo de vosotros no me la perdería porque, como os he dicho, es contenido gratuito. Podéis suscribiros en el enlace que tendréis abajo. Y ya se acabó el vídeo. ¿Qué os voy a decir más? Venga, nos vemos en el siguiente. Hasta luego.